Las resoluciones de Jonathan Edwards no fueron concebidas como una obra literaria ni como un tratado teológico destinado a la publicación. Se trata más bien de un conjunto de compromisos espirituales que Edwards comenzó a redactar a los 19 años, entre 1722 y 1723, como parte de su disciplina cristiana y autoexamen continuo. Escribió estas resoluciones a lo largo del tiempo, revisándolas y ampliándolas y algunas agregándoles fecha, lo que revela su carácter progresivo y profundamente introspectivo, reflejando su espiritualidad puritana, marcada por una firme conciencia de la gloria de Dios, la brevedad de la vida, la realidad de la eternidad y la necesidad de una vida sostenida para la gloria de Dios. Las 70 resoluciones de Jonathan Edwards. Siendo consciente de que soy incapaz de hacer cosa alguna sin la ayuda de Dios, humildemente le suplico que por su gracia me capacite para guardar estas resoluciones en la medida en que sea conformes a su voluntad por amor de Cristo. Recuerda leer estas resoluciones una vez por semana. 1. Resuelvo hacer todo lo que considere que más conduce a la gloria de Dios y a mi propio bien, provecho y placer durante toda mi existencia, sin consideración del tiempo, ya sea ahora o dentro de miriadas de edades futuras. Resuelvo hacer todo lo que considere que es mi deber y lo más beneficioso para el bien y ventaja de la humanidad en general. Resuelvo hacer así, sin importar las dificultades que encuentre, cuántas sean y cuán grandes sean. 2. Resuelvo estar continuamente esforzándome para idear alguna nueva estrategia o invención para promover las cosas mencionadas anteriormente. 3. Resuelvo, si alguna vez caigo y me vuelvo negligente hasta el punto de descuidar alguna parte de estas resoluciones, arrepentirme de todo lo que pueda recordar cuando vuelva en mí. 4. Resuelvo no hacer jamás cosa alguna, ni en el alma ni en el cuerpo, ni grande ni pequeña, que no tienda a la gloria de Dios, ni dejar que exista, ni permitirlo, si me es posible evitarlo. 5. Resuelvo no perder jamás un solo momento de tiempo, sino emplearlo de la manera más provechosa que me sea posible. 6. Resuelvo vivir con todas mis fuerzas mientras viva. 7. Resuelvo no hacer nunca cosa alguna que temería hacer si fuera la última hora de mi vida. 8. Resuelvo actuar en todo aspecto, tanto al hablar como al obrar, como si nadie hubiera sido tan vil como yo, y como si yo hubiera cometido los mismos pecados, o tenido las mismas debilidades o fallas que otros, y permitir que el conocimiento de sus faltas no produzca en mí otra cosa que vergüenza propia, y sea sola ocasión para confesar mis propios pecados y miserias delante de Dios. 9. Resuelvo pensar mucho, en toda ocasión, en mi propia muerte y en las circunstancias comunes que la acompañen. 10. Resuelvo cuando sienta dolor pensar en los dolores del martirio y del infierno. 11. Resuelvo cuando piense en algún teorema de divinidad que deba resolver, hacer inmediatamente lo que esté a mi alcance para resolverlo, si las circunstancias no lo impiden. 12. Resuelvo, si llego a deleitarme en algo como gratificación del orgullo o la vanidad, o por cualquier motivo semejante, desecharlo inmediatamente. 13. Resuelvo esforzarme por encontrar objetos adecuados para la liberalidad y la caridad. 14. Resuelvo no hacer nunca cosa alguna por venganza. 15. Resuelvo no permitir jamás el más mínimo movimiento de ira hacia seres irracionales. 16. Resuelvo no hablar mal de nadie de manera que tienda, en mayor o menor grado, o su deshonra, bajo ningún motivo, excepto cuando algún bien real lo requiera.
17. Resuelvo vivir de tal manera que cuando llegue a morir desearía haber vivido así. 18. Resuelvo vivir siempre como creo que es mejor en mis estados más devotos y cuando tengo las nociones más claras de las cosas del Evangelio y del mundo venidero. 19. Resuelvo no hacer nunca cosa alguna que temería hacer si esperaría oír la última trompeta en menos de una hora. 20. Resuelvo mantener la más estricta templanza en el comer y el beber. 21. Resuelvo no hacer nunca cosa alguna que, si la viera en otro, considerara justa ocasión para despreciarlo o pensar peor de él. 22. Resuelvo procurar para mí tanta felicidad en el otro mundo como me sea posible, con toda la fuerza, poder y vigor y vehemencia, si incluso con la violencia espiritual de que sea capaz o que pueda llegar a ejercer por cualquier medio que pueda concebirse. 23. Resuelvo tomar frecuentemente alguna acción deliberada que parezca poco probable de hacerse para la gloria de Dios. 23. Resuelvo tomar frecuentemente alguna acción deliberada que parezca poco probable de hacerse para la gloria de Dios y rastrearla hasta la intención, diseño y fin original de la misma. Y si descubro que no es para la gloria de Dios, considerarla como una violación de la cuarta resolución. 24. Resuelvo siempre que haga alguna acción manifiestamente mala, rastrearla hasta su causa original y entonces esforzarme cuidadosamente por no volverlo a hacer, luchar y orar con todas mis fuerzas contra el origen de la misma. 25. Resuelvo examinar cuidadosa y constantemente eso que provoca en mí el más mínimo grado de duda del amor de Dios y dirigir todas mis fuerzas contra tal cosa. 26. Resuelvo desechar aquellas cosas que descubra que disminuyen mi seguridad espiritual. 27. Resuelvo no omitir voluntariamente cosa alguna, a menos que la omisión sea para la gloria de Dios, y examinar con frecuencia mis omisiones. 28. Resuelvo estudiar las Escrituras de manera tan firme, constante y frecuente que pueda hallar y percibir claramente que crezco en el conocimiento de ellas. 29. Resuelvo no considerar como oración, ni permitir que pase por oración, ni como petición de oración, aquello que esté hecho de tal manera que no pueda esperar que Dios lo responda, ni como confesión aquella que no pueda esperar que Dios acepte. 30. Resuelvo esforzarme cada semana por ser llevado a un grado más alto en la religión y en el ejercicio más elevado de la gracia que la semana anterior. 31. Resuelvo no decir jamás cosa alguna contra nadie, excepto cuando sea perfectamente conforme en el más alto grado de honor cristiano y amor al prójimo, conforme a la profunda humildad y sentido de mis propias faltas, y conforme a la regla de oro, y a menudo, después de haber dicho algo contra alguien, someterlo estrictamente a la prueba de estas resoluciones. 32. Resuelvo ser estricta y firmemente fiel a la confianza que se me ha dado, para que lo dicho en Proverbios 26, el hombre fiel, ¿quién lo hallará?, no se cumpla parcialmente en mí. 33. Resuelvo hacer siempre todo lo que esté a mi alcance para hacer, mantener y preservar la paz, cuando pueda hacerse sin un perjuicio mayor en otros aspectos. 34. Resuelvo al narrar hechos no decir jamás otra cosa que la verdad pura y simple. 35. Resuelvo siempre que me cuestione de si he cumplido mi deber y que mi tranquilidad se vea perturbada, ponerlo por escrito y agregar cómo fue resuelta la cuestión. 36. Resuelvo no hablar mal de nadie, excepto cuando tenga un llamado particular y bueno para hacerlo. 37. Resuelvo indagar cada noche al irme a la cama en qué he sido negligente, qué pecado he cometido y en qué me he negado a mí mismo, también al fin de cada semana, mes y año.
38. Resuelvo no decir jamás cosa alguna que sea frívola o motivo de risa en el día del Señor. 39. Resuelvo no hacer nunca cosa alguna cuya legalidad cuestione tanto que al mismo tiempo tenga la intención de examinar después si fue lícita o no, a menos que cuestione en igual medida la legalidad de omitirla. 40. Resuelvo examinar cada noche antes de irme a la cama si he actuado de la mejor manera posible en el referente al comer y beber. 41. Resuelvo preguntarme al final de cada día, semana, mes y año en qué podría haber actuado mejor en cualquier aspecto. 42. Resuelvo renovar frecuentemente la dedicación de mí mismo a Dios, hecha en mi bautismo, solamente revocada cuando fui recibido en la comunión de la iglesia, y que he vuelto a hacer solamente este día 12 de enero de 1723. 43. Resuelvo no actuar jamás desde ahora hasta mi muerte, como si de alguna manera me perteneciera a mí mismo, sino total y enteramente a Dios. 44. Resuelvo que ningún otro fin que no sea la religión tenga influencia alguna en mis acciones, y que ninguna acción tenga, en la más mínima circunstancia, otro carácter que aquel que el fin religioso le otorgue. 45. Resuelvo no permitir ningún placer o aflicción, gozo o tristeza, ni afecto alguno, ni grado alguno de afecto, ni circunstancias relacionadas con ellos que no ayude a la religión. 46. Resuelvo no permitir jamás el menor grado de irritación o desagrado hacia mi padre o mi madre, y no permitir que tenga afecto alguno, ni siquiera en la más leve alteración de mi hablar o de la expresión de mis ojos, y ser especialmente cuidadoso de ello con respecto a los miembros de mi familia. 47. Resuelvo esforzarme al máximo por negar todo aquello que no sea conforme a un temperamento bueno, universalmente dulce y benevolente, tranquilo, pacífico, contento y sereno, compasivo y generoso, humilde y manso, sumiso y complaciente, diligente y laborioso, caritativo y equilibrado, paciente, moderado, perdonador y sincero, y hacer en todo tiempo lo que tal temperamento me llevaría a hacer, y examinar estrictamente al final de cada semana si así lo he hecho. 48. Resuelvo examinar constantemente con la mayor exactitud, diligencia y escrutinio el estado de mi alma, para saber si tengo verdaderamente un interés en Cristo o no, para que cuando llegue a morir no tenga negligencia alguna en este asunto de la cual arrepentirme. 49. Resuelvo que esto nunca será así, si está en mis manos evitarlo. 50. Resuelvo actuar de tal manera como creo que juzgaré que habría sido mejor, más prudente cuando llegue el mundo venidero. 51. Resuelvo que actuaré en todos los aspectos como creo que desearía haberlo hecho si al final me condenaran. 52. Frecuentemente escucho a personas mayores decir cómo vivirían si volverían a vivir. Resuelvo vivir tal como creo que desearía haberlo hecho, suponiendo que llegue a la vejez. 53. Resuelvo aprovechar toda oportunidad cuando me halle en el mejor y más feliz estado de ánimo para encomendar y confiar mi alma al Señor Jesucristo y consagrarme completamente a Él, para que de esto tenga seguridad de mi salvación, sabiendo que confío en mi Redentor. 54. Resuelvo siempre que oiga algo dicho en elogio de alguna persona, si considero que sería digno de alabanza en mí, esforzarme por imitarlo. 55. Resuelvo esforzarme al máximo por actuar como creo que lo haría si ya hubiese visto la felicidad del cielo y los tormentos del infierno. 56. Resuelvo no abandonar jamás ni disminuir en lo más mínimo mi lucha contra mis corrupciones, por muy infructuosa que me parezca. 57. Resuelvo,
cuando tema infortunios y adversidades, examinar si he cumplido con mi deber y decidir cumplirlo, dejando el resultado tal como la providencia lo disponga, y, en cuanto me sea posible, no preocuparme por otra cosa que no sea mi deber y mi pecado. 58. Resuelvo no solo abstenerme de una actitud de disgusto, irritación o ira en la conversación, sino manifestar un espíritu de amor, alegría y benignidad. 59. Resuelvo, cuando sea más consciente de provocaciones a la mala disposición y la ira, esforzarme aún más por sentir y actuar con buen ánimo. Sí, incluso en tales momentos manifestar bondad, aunque crea que en otros aspectos sería desventajoso y que en otros tiempos será imprudente. 60. Resuelvo siempre que mis sentimientos comiencen a mostrar el más mínimo desorden, cuando sea consciente de la menor inquietud interior o irregularidad exterior, someterme entonces al examen más estricto. 60. Resuelvo no ceder a esa empatía que, según encuentro, me impide centrarme plenamente en la religión, sea cual sea la excusa que tenga. 62. Resuelvo no hacer jamás otra cosa que no sea mi deber. Entonces, conforme a Efesios 6, del 6 al 8, hacerlo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor. 63. Suponiendo que nunca existiera más un solo individuo en el mundo, en cualquier momento dado, que fuera un cristiano plenamente cristiano en todo sentido, de carácter correcto, un cristianismo que siempre brillará en su verdadero esplendor y se mostrará excelente y hermoso desde cualquier perspectiva y bajo cualquier condición. Resuelvo actuar exactamente como lo haría si me esforzara con todas mis fuerzas por ese único cristiano que viviera en mi tiempo. 64. Resuelvo, cuando encuentre esos gemidos indecibles de los que habla el apóstol y esos suspiros del alma por el anhelo que tiene de los que habla el salmista en Salmos 119:20, fomentarlos con toda mi fuerza y no cansarme de esforzarme ardientemente por expresar mis deseos ni de repetir tal fervor. 65. Resuelvo ejercitarme en esto durante toda mi vida, es decir, con la mayor franqueza de la que sea capaz, para declarar a Dios mis caminos y abrirle mi alma, todos mis pecados, tentaciones, dificultades, penas, temores, esperanzas, deseos y todo lo demás, según el sermón del Dr. Manton sobre Salmos 119. 66. Resuelvo procurar siempre mantener un semblante benigno y una manera amable de actuar y hablar en todo lugar y en toda compañía, excepto cuando el deber requiera lo contrario. 67. Resuelvo, después de las aflicciones, indagar en qué he salido mejorado por ellas, qué bien he obtenido de ellas y qué bien podría haber obtenido. 68. Resuelvo confesar sinceramente ante mí mismo todo aquello que descubra en mí, ya sea debilidad o pecado, y si concierne a la religión, confesar también todo el caso delante de Dios e implorar la ayuda necesaria. 69. Resuelvo hacer siempre aquello que desearía haber hecho cuando vea a otros hacerlo. 70. Resuelvo que haya algo de benevolencia en todo lo que digo.